Bienvenidos. En este día vamos a trabajar el indicador desviación típica de una variable multiplicada por una constante. Y en el problema inicial, 5 corredores deciden que para el mes de febrero aumentarán el doble de longitudes que recorren cada semana para entrenar. En la tabla se presenta la longitud recorrida en enero y la longitud que se pretende recorrerán en febrero. La interrogante A. Calcula la desviación típica de ambas series de datos. B. Efectúa el cociente entre la desviación típica de febrero y la desviación típica de enero. ¿Cuál es la relación en ambos datos? Acá tenemos los corredores, son 5, las longitudes recorridas en metros en enero y las que se pretende van a recorrer en febrero. Y tenemos para la solución, para calcular la desviación típica es necesario tener la media aritmética de cada serie de los datos. Para enero la media aritmética es, ya tenemos del conocimiento que vamos a sumar todos los datos y lo vamos a dividir entre el total de ellos. Sumamos los datos, en este caso decíamos 150 más 160 más 145 más 160 más 150. Y lo vamos a dividir entre el total de ellos, que son 5. Y tenemos que esto va a ser igual a 154. Entonces hay que sumar todos los datos y dividirlo entre 5. Luego vamos a trabajar lo que es los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media aritmética, que en este caso son 154 metros. Y los resultados los vamos a presentar en la siguiente tabla. Para calcular la desviación típica es necesario tener la media aritmética de cada serie de todos los datos. Y acá vamos a completar la tabla. X menos la media aritmética, acá sería 150 menos la media aritmética, que era 154. Vamos a tener que es igual a menos 4. A 161 le restamos 154, nos va a dar 6. A 145 le restamos 154, nos da menos 9. A 165 le restamos 154, nos da 11. Luego a 150 le restamos 154, nos va a dar menos 4. Luego tenemos esta columna que es x menos la media aritmética elevada al cuadrado. Y tenemos menos 4 elevado al cuadrado es 16. 4 por 4, 16. Recuerden que todo negativo elevado al cuadrado se convierte en positivo. 6 por 6, 36. Igual aquí tenemos menos 9 al cuadrado, es menos 9 por menos 9, 81, igual va a ser positivo. Y 11 al cuadrado es 121 y 4 al cuadrado 16. Y de esta manera hemos completado lo que es la tabla. Luego vamos a encontrar lo que es la desviación
típica aplicando la fórmula. Tenemos acá para la desviación típica. En este caso vamos a sumar todos los datos que son esto, el x menos la media aritmética elevada al cuadrado, 16 más 36 más 81 más 121 más 16. Al sumar todos los datos y lo vamos a dividir entre 5. Al sumar todos los datos nos va a dar la raíz cuadrada de 230 dividida entre 5. Teníamos que la sumatoria nos daba al sumar lo que es x menos la media aritmética elevada al cuadrado, 16 más 36 más 81 más 121 más 16 es igual a 270. Lo dividimos entre 5 y vamos a tener que es igual a 7.35. Esta sería la desviación típica de enero. Teníamos que la desviación típica de enero sería 7.35, pero como en febrero se duplicaron los datos en lo que es la competencia de las carreras, entonces de 150 se duplicó a 300, de 160 a 320, de 145 a 290, de 165 a 330 y de 150 a 300. Como es el doble de datos en febrero, quiere decir que en febrero va a ser el doble de 7.35. Como el doble de 7.35 es 14.7. Quiere decir que la desviación típica de febrero es 14.7. Ahí pueden trabajar la tabla, se puede trabajar la tabla y con los datos de febrero hacer este mismo proceso. Pero como nos dice que es el doble, entonces de una vez lo obtenemos. Pues el doble de 7.35 es 14.7, que sería la desviación típica del mes de febrero. Y en este caso también tenemos que trabajar lo que es las dos desviaciones, que es la desviación típica de febrero, que es 14.7, y la desviación típica de enero. Entonces, al hacer la división nos da un resultado de 2, que era el literal B, que decía: efectúa el cociente entre las desviaciones típicas de febrero y la desviación típica de enero. ¿Cuál es la relación entre ambas? Entonces, ahí tenemos que al dividir 14.7 entre 7.35 nos daba que era igual a 2. Esto quiere decir que la desviación típica de febrero es el doble de la desviación típica de enero cuando los datos se multiplican por un número positivo. Entonces la desviación típica también se va a multiplicar por ese mismo número. Tenemos en la conclusión, si cada uno de los datos de la distribución A, como en el ejemplo anterior, se multiplica por la misma constante que era 2, igual tiene que ser un número positivo, dando como resultado otra distribución B. Entonces la desviación típica de la distribución B va a ser igual a multiplicar la distribución típica de la distribución A.
ya que ha sido multiplicada por lo que es un número constante. Y tienen la tarea sugerida del tema. Acá en el número 1, en la tabla, acá esta tabla, se presentan 3 series de datos, la serie A, B y C. Van a calcular el número por el que se tiene que multiplicar los datos de la serie A para obtener la serie B. Y en el literal B, ¿y qué hacer para la serie C? Luego van a calcular la desviación típica de la serie A. Con base a ella van a calcular la desviación típica de la serie B y C. Y en el número 2, en una serie de datos de la media aritmética de la distribución es 35 y la desviación típica es 17.07. Si cada uno de los datos se reduce a la mitad, ¿cuál será el valor de la nueva desviación típica? Van a reducir a la mitad lo que son los valores. Y en el número 3, una librería registra la cantidad de libros vendidos de lunes a viernes durante 2 semanas. Acá tienen la tabla con los datos, la semana 1, la semana 2 y los días de la semana en que se hicieron las ventas. Literal A, ¿cuál es el número por el que se obtiene que multiplicar los datos de la semana 1 para obtener los datos de la semana 2? O sea, ¿por qué número se multiplicó 8 para obtener 24? Lo mismo, 9 se multiplica por el mismo número y se obtiene 27. Y así van a completar lo que es ahí la tabla. Y en el B, calcula la desviación típica en ambas semanas. Que tengan una feliz tarde, bendiciones a todos y cuídense mucho.